Hola amigos, nuevamente en un vivo de Instagram desde el Museo Beato Angélico, desde este espacio virtual en donde compartimos con los amigos un rico café y podemos disfrutar de la charla hoy de Alfredo Plot. Con él conversaremos sobre el arte, sobre su tiempo de vida fuera del país y sobre las situaciones que van a ir surgiendo de la misma conversación. Ya Alfredo Plot está en línea. Hola Alfredo. Bueno, Alfredo está en Nueva York, así que él tiene una hora de diferencia. Por eso en la invitación vieron que figuraba 17 horas Nueva York, 18 horas Buenos Aires, La Plata, Argentina. Bueno, hola Alfredo, qué alegría verte Hola, y Walter. compartir el café a distancia. Sí, te estaba esperando para servirme el café. Espera que me sirvo. Perfecto. Mira, ahí, Eh, Buenísimo. eco, con la moca. Salud. Salud. Muchas gracias por invitarme, Walter. Al contrario, es un placer charlar con vos y bueno, compartir con los amigos tus experiencias y el tiempo que estás fuera del país, que muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de verte y ahora esto nos permite la virtualidad de estar más cerca en este aspecto, ¿no es cierto? Sí, Creo que, no, me imagino que allá también ustedes en Nueva York están inundados de propuestas virtuales. sí, pero sí, es verdad, las hay. Nosotros estamos de vacaciones ahora, hay Mm, verano. Ah, hay muchas posibilidades por internet porque obviamente se fueron desarrollando estos meses, ¿no? mm. Pasó lo que todo el mundo sabe. Eh, eh, pero de todas maneras, acá no es tan severo como las noticias que me llegan de lo que es en Argentina. Hay galerías abiertas, hay lugares a donde se puede ir, cada cual maneja la cosa a su manera, ¿no? Tomando riesgos o no. Eh, pero por supuesto, sí, todo es virtual. Yo tengo además dos hijos que sus clases van a ser a través de Internet, ya lo fueron los últimos meses. Es Y es eh, como acá se propone seguir el ciclo, digamos, que el ciclo lectivo continúe y finalice por internet. sí, mira, justo hoy teníamos, los padres tienen que tomar una decisión, eh, Mm. perdón, que no tiene que ver con el arte, pero bueno, tiene que ver con No, los pero tiene tiempos que que ver con la corren. vida cotidiana Sí, y es importante. la decisión es porque la escuela está ofreciendo mandar a los chicos 2 o 3 días al lugar físico, a la escuela, o no, o directamente no mandarlos y que tengan los 5 días de la semana clase a distancia. Si no, la opción sería 2 o 3 días en el lugar físico y después el resto a distancia. Eh, Mi impresión es que cuando se acerque la hora de mandar a los chicos, tal vez todo termine siendo a distancia, porque no, las cosas están lejos de resolverse, ¿no? Y el riesgo es ¿Sí? mucho, más porque en las escuelas hay chicos muy chiquitos que es muy difícil de controlar. Sin más que los chicos habitualmente se abrazan, juegan, se tocan. A Es un ver, ámbito ellos tienen lúdico 10 que y recién empiezan a entender, para algún chico de 5 años que también va a la escuela, ¿cómo le explicas? mm, Así que no, le podés explicar, pero a los 2 segundos está haciendo otra cosa. Entonces es no, y difícil. por eso esta época, decíamos, de la pandemia ha hecho que todo el mundo se haya volcado a lo virtual. El museo también está cerrado desde lo físico, pero Sí, tiene estas propuestas como para interactuar y tener contacto con los amigos, que el público habitual también tenga eh, posibilidades de escuchar artistas, como en este caso Alfredo, que es un platense, que tuvo su tiempo de vida en Europa y ahora vive en Nueva York. Contanos, vos egresaste de la Facultad de Bellas Artes, fuimos compañeros en algunas materias,
fuimos Así que compañeros sí, en la hace facultad. unas décadas de esto, Sí, cuando la facultad era más chica. yo me Ahora recibí pensé que hay casi 20.000 alumnos en la facultad. Es una mira, cosa qué bárbaro, sí, increíble. increíble, impresionante. Sí, Sí, no, 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 es yo increíble. empecé con el bachillerato, o sea, tenía 13 años y estuve, eso era el 83, y estuve hasta el 2001, casi 20 años estuve ahí en Bellas Artes, en el edificio, digo, ¿no? Primero como estudiante en el bachillerato, después en la facultad, y después Mm. empecé a enseñar en dibujo en la cátedra de dibujo básica. Empecé a enseñar ahí como ayudante, después también estuve en lenguaje visual, 3, y bueno, hasta que llegó, en ese tiempo, antes de recibirme ya había empezado como docente. Y cuando finalmente me llegó la beca del Fondo Nacional de las Artes, era el 2001, yo hacía ya 8 años que estaba enseñando dibujo, pensaba que mi destino estaba... bueno, en ese momento yo me veía grande, yo tenía nada más que 30 años, me veía realmente no me veía fuera de Bellas Artes, ¿no? Yo pensaba ir a Italia, pensaba ir a Florencia a estudiar, gracias a la beca del fondo, que estuve un año en Florencia, pero pensaba volver y seguir enseñando en la facultad. Bueno, no pasó, pero no pasó por un lado porque conocí a Leonora, que es mi mujer, en Florencia, y el destino cambió. Por otro lado, porque en el 2001 hubo bueno, el desastre económico del 2001 que conocemos, que yo veía cómo la gente iba llegando, en vez de volverme a la Argentina, yo veía todos mis amigos conocidos que iban llegando a Europa, ¿no? Los destinos eran fundamentalmente España e Italia, mucho Madrid y Barcelona. Así que bueno, yo estuve un año en Florencia estudiando Y pintura ese año en mural. Florencia te dedicaste a profundizar sobre la pintura mural. Sí, la beca del fondo era, bueno, yo la gané por murales que había hecho Mm. bastante trabajo de mural en Argentina. Había hecho a nivel privado en Buenos Aires, pero además había hecho 27 murales que rodean el perímetro de la Casa del Gobernador, de la Gobernación, frente al Museo Sí, Provincial de Bellas Artes, con Campodónico. Trabajé 2 años haciendo esos murales, eran 27 murales. Y después gané un premio para hacer un mural que era enorme, ese nivel, un mural de 21 metros de largo por 5 metros de altura. Eso estaba frente a una plaza, en un predio donde no sé si se sigue haciendo la feria los fines de semana y los miércoles. Bueno, ese mural me llevó un año, ¿no? Porque me acuerdo que solamente armar el andamio y desarmarlo era un trabajo titánico, ¿no? Porque era, de hecho, la primera vez lo armé, eran 3 cuerpos. Y cuando terminé de armarlo, trabajé, qué sé yo, unos minutos y después ya había que desarmarlo. El segundo día me llevé unas cadenas y lo até a un poste de luz y ahí quedó, porque era imposible armar y desarmar todos los días el andamio para... estuve un año, bueno, haciendo estos murales, me presenté al fondo y ellos me dieron la posibilidad de estudiar un año pintura mural, pero ya de otra manera. Me parece a mí que el verdadero premio es estar en la ciudad de Florencia durante un año con todo ese tiempo disponible para ir a los lugares, además ir a los distintos lugares cuando no estaba rotado de turistas, porque a veces estaba rotado de turistas y a veces no, ¿no? Ahora, si uno se queda un año, tiene la posibilidad de ir a ver las cosas cuando hay poca gente, que es distinto. sí. Sí, sí, vivir en Florencia ya es un premio en sí mismo. Es un premio en sí Es mismo, el claro. cochero de la cultura del mundo. A ver, estudiar Es una estuvo muy maravilla. bien, estuvo fantástico estudiar, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el premio fundamentalmente fue estar en ese lugar durante un año y, podría estar 2 vidas, no un año. Realmente uno camina una sola cuadra y la cantidad de arte que hay ahí acumulado en el tiempo, las cosas que uno pasa, que están delante tuyo y no te das cuenta, ¿no?
no te das cuenta de la cantidad de obra y la cantidad de generaciones que han trabajado en esa ciudad, ¿no? Pero bueno, me conseguí una bicicleta y me fui. Florencia es una ciudad que está rodeada de colinas. Al principio nunca tuve un estado físico tan bueno como en Florencia, porque iba, no sabía lo que es subir esas colinas al principio, pero después sí, después me entré en forma y iba y venía. Iba especialmente a Fiesole, una colina donde de Bellísimo. Fiesole la vista de Florencia es espectacular, pero también en la otra dirección, a San Miniato al Monte. Bueno, hay distintas colinas, ¿no? Está Maiano, Setiniano, Fiesole. Bueno, estas colinas tienen iglesias no demasiado conocidas. Cuando uno entra se encuentra con murales que Maravillosos. no son muy visitados. Se encuentra con obras por ahí. Por supuesto, todo el mundo conoce a los artistas de primera línea, famosísimos, pero hay artistas que no tan famosos, que son extraordinarios y cuyas obras se pueden ver en esas iglesias. Y bueno, poder disponer del tiempo para ir, visitar, es fundamental, ¿no? También, y después en los alrededores, ¿no? He ido a Arezzo a ver, por ejemplo, la obra de Piero della Francesca, que es hay unos murales muy importantes, que es sobre el misterio de la Santa Cruz, pero ahí hay que tomarse un tren. Hasta Arezzo no me fui en bicicleta porque estaba demasiado lejos. Con los famosos murales de San Gimignano también, ahí cerca. Bien, San Gimignano también fui también a Assisi a ver los murales de Giotto. Hice Sí. todo lo que pude que me permitía también el dinero del que yo disponía en aquel entonces, ¿no? Porque me hubiese encantado ir al sur de Italia, pero ir al sur de Italia no es solo el viaje. Viajar en Europa es caro, el viaje en sí, pagar el ticket, el boleto de tren en sí mismo ya es caro. Ahora, si vos te vas, digamos, hasta Roma podés llegar, pero después, ¿viste? Porque es un viaje que estás, qué sé yo, creo que estás en 1 hora y media en un tren. Sí, de Florencia a Roma en 1 hora y media estás. Ir hasta el sur implica pagar hotel, bueno, todo eso ya era un poco inaccesible, ¿no? Pero bueno, no hacía falta, porque en la Toscana, ya te digo, en Florencia podés caminar en la ciudad, caminando, podés pasar por la misma cuadra 100 veces y 100 veces te vas a encontrar con algo que no conocías. Así que, bueno, nada, tuve esa posibilidad, la posibilidad de estar un año yendo a distintas iglesias y también, por ejemplo, a distintos palacios, ¿no? O que ellos llaman, bueno, no palacios, bueno, edificios que ellos no llaman, ¿no? Palazzo, como Palazzo Pitti, por ejemplo. Increíble, ¿no? Los jardines del Bóvoli, es decir, no pude, que nunca lo conocí, hay un corredor que se llama Corredor Vasariano, donde hay autorretratos. Que une el Pitti y el Palazzo Vecchio. Nunca pude ir. Y sé que ahora lo estaban restaurando todo para abrirlo al público, porque no estaba abierto al público. Yo, la institución donde yo estudiaba, a través de esa institución yo podía ir, así que siempre tuve la esperanza de ir. Pero claro, para ellos que enseñaban mural, ese corredor con autorretratos no era la prioridad. O sea, fuimos a muchos otros lugares, pero me quedó pendiente eso, y además porque me gustaría cruzar ese corredor, cruzar el Florencia uno siempre vuelve porque es, digamos, un lugar donde te sentís como en casa. No sé, yo no tuve la suerte, como vos, de vivir un año, solamente viví 2 meses. Y cada vez que vuelvo me siento, digamos, como si estuviera acá en La Plata, ¿no? Sé dónde están los negocios, voy a hacer las compras. Claro. Es un lugar maravilloso. Y vas caminando a comprar pan y te encontrás con todos los pórticos llenos de ángeles, no sé, de pequeños retablos, de obras increíbles que vos decís, están en la calle y son obras maestras. Y hay una farmacia. Un criterio de preservación distinto, ¿no? Maestras, por supuesto, sí. Es increíble. Sí. Hay una farmacia que está frente al Duomo, que está abierta y es una farmacia desde hace 500 años. Sí, con unos vitrales increíbles. Sí. Digo,
no sé, cuando uno vuelve a Florencia, sabe que la farmacia va a estar ahí. Hace 500 años que está ahí. Bueno, y contanos de Leonora. La conociste en Florencia, Bueno, pero ella es... Leonora es artista, la conocí Sí, en Florencia, ella estaba estudiando en la misma institución donde yo estaba estudiando pintura mural. Eh, bueno, nos conocimos al principio, no podíamos hablar mucho porque no, cuando yo llegué a Italia no hablaba mucho italiano. En cambio, cuando me fui hablaba bien, ya hablaba bien. Por supuesto que es un idioma de país latina y compartimos mucho. sí, Yo creo que además, yo compartí tiempo con muchachos que estudiaban de todos lados, ¿no? Que venían por el Erasmus, venían de sí, todas Erasmus. partes por Erasmus, venían a estudiar a Florencia de todas partes de Europa, venían de Alemania, de Francia, de España. Y me acuerdo que los chicos, los muchachos de España, les costaba un poco más que a nosotros los argentinos aprender el italiano, porque nosotros tenemos sonidos, evidentemente en nuestro castellano, fundado de sonidos italianos a causa de las inmigraciones y ellos no. Entonces, a ellos me acuerdo que les costaba un poco más apropiarse o adquirir ciertos sonidos italianos, digamos. En cambio, para nosotros me parece que es más fácil. Así que nada, aprendí el italiano bastante rápido. Eh, Eso me dio confianza con el inglés y me equivoqué, porque sigo sufriendo con el inglés, pero a pesar de que hace Que mucho para los tiempo... latinos el inglés es complicado, porque uno quiere Eso, hablarlo, pero escucharlo es otra cosa. sí, no, es realmente es complicado, es difícil. Yo tengo algunas Pero amigas. lo has logrado hace ya, bueno, de Florencia, después te fuiste a Barcelona y ahora a Nueva York. Así que en Barcelona con el idioma no tenías problema, ahí ya fue un No, problema para Leonora, practicar más el castellano, me imagino. sí, pero como ella habla el italiano muy bien, porque ella nació en Nueva York, pero su familia es italiana. Entonces, ella aprendió a hablar el italiano antes que el inglés. Así que habla muy bien el italiano. Entonces, ya tenía, a ver, tiene incorporados todos esos sonidos que ayudan mucho, ¿viste? Para aprender un idioma de raíz latina. Sí. El hecho de tener esos sonidos incorporados, ¿viste? Que no te resulte difícil reproducirlos. Eh, Sí, eh, lo mismo le pasa a mi nada, esposa, que ella es una aprendió base. italiano de chica, entonces maneja el italiano a la perfección. Yo de chico no hablaba italiano, así que aprendí gracias a ella, pero no con el método que ella quisiera. Entonces, habló a veces con algún error verbal, Por pero, supuesto, pero, sí, sí. pero No, me puedo comunicar. yo el italiano lo hablo bastante bien, pero bueno, Mm. es evidente que siempre voy a cometer errores, porque para no cometer errores uno debería haber ido a la escuela desde chico a A la Italia. danza. No, ya espero no cometer errores en castellano en esta charla. No, correcto como siempre. Che, y contanos, y en Barcelona también estuviste pintando una serie de murales, por lo que tengo entendido. Sí, en Barcelona pinté murales para una empresa que se llama Frigo, es una empresa de helados, y ellos necesitaban unos murales, que eran 9, y les pude hacer esos murales. También hice pinturas, también vendí cuadros, pero a nivel mural, sí, hice ese trabajo. Ahora llegó un momento, a pesar de que Barcelona es bellísimo, la vida en Barcelona la encuentro realmente fantástica, me encantaría poder vivir en Barcelona, Mm. pero para vivir del arte se hace un poco cuesta arriba. Entonces siempre estaba la opción de Nueva York, y además tanto Leonora como yo somos artistas, obviamente nos interesa lo que ocurre en el arte contemporáneo, es lo que probablemente a mí me fascina la historia, pero al mismo tiempo mi interés está focalizado en una producción que tenga en cuenta lo contemporáneo, obviamente, ¿no? Así que Nueva York siempre estaba ahí como una opción, hasta que llegó el momento de ir a Nueva York. Antes de eso tuve que ir a Argentina a hacer la visa, que me dieron una visa para artista. Y otra vez, el haber hecho murales me ayudó mucho, porque cuando uno hace murales,
por lo general, los medios de comunicación se hacen eco de los murales, ¿no? Si vos haces 27 murales para la gobernación, aparecen los diarios, en alguna nota en la radio. Sí. Un mural, el hecho de que el mural esté en un espacio público hace que de alguna manera quede registrado. Entonces es mucho más fácil demostrar que uno es un artista. Por ahí vos sos un artista extraordinario, pero trabajás en tu taller encerrado todos los días y nadie sabe, y demostrarle a la Embajada de Estados Unidos que sos artista se hace más difícil. No, ¿Entendés? Así que eso otra vez me ayudó mucho, conseguir la visa, que se llama O1 Visa, que es para artistas. Conseguí la visa, me vine acá a Nueva York, y en Nueva York es distinto porque en Nueva York es muy grande, ¿no? Realmente hay de todo. Está el mundo del es arte que contemporáneo. ahora Nueva York es realmente el centro del mundo del arte. Se habla un poco también, decíamos, de Berlín, pero Nueva York es, en este momento, el arte contemporáneo pasa por ahí Sin lugar a y dudas es todas un las centro, manifestaciones. pero además es un centro con una economía descomunal, entonces hay muchos niveles a nivel artístico que conviven, ¿no? Uno puede ser un artista y, como te decía, tener tu taller, trabajar en tu taller, eh, y vivir la vida de un artista contemporáneo, es decir, no estar trabajando necesariamente para alguna empresa, pero existe esa posibilidad también, la posibilidad de trabajar para una industria, ¿no? Así como podés trabajar para una industria siendo un ilustrador, o cómic, o eh, sí, para la animación. Hay una industria del arte, es decir, es posible. Yo trabajo para empresas que hacen murales. Y esos murales tienen una finalidad muy concreta, tienen un fin muy concreto, que es la decoración. Entonces, Contémosle, digamos, murales para espacios públicos de grandes edificios, por un lado, y también murales para propiedades privadas, los para clientes, sí, residencias, mansiones que tienen, digamos, grandes dimensiones y espacios para eh, sí, los tener clientes, estas obras maravillosas. por lo general, los clientes es privado, ¿no? Público es más difícil, los hay, pero en general todos los proyectos son eh, para clientes a un nivel privado, que puede ser, como me decías vos, para una casa, una mansión, que, eh, que destinan un espacio para un proyecto mural, siempre con una finalidad de decoración. Eh, pero también hay restaurantes, hay casinos, sí, hay muchas otras posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, contémosle a los amigos que nos escuchan que cuando vos llegaste a Nueva York, uno de los primeros grandes murales que tuviste el placer de hacer fue para el famoso restaurante de Central Park, para el Green, y trabajaste pintando esos, no sé, son telas, ¿no? Que se trasladaron Tela, ahí. sí, sí, yo te contaba, en otra oportunidad te contaba que el restaurante que estaba en el Central Park, que se llama Tavern on the Green, tenía un espacio. En general, la gente cuando va a este restaurante tiene unos grandes ventanales, la gente quiere cenar o almorzar frente a esos ventanales y tener la vista del Central Park. Ellos tenían un espacio en el medio sin ventanas, un espacio que para ellos era un espacio muerto, y no sabían qué hacer. Entonces era una especie de habitación oval, pero enorme, ¿no? Un espacio, un salón oval. Y decidieron hacer murales con, bueno, el tema eran paisajes justamente del Central Park. Así que era todo paisaje, era muy realístico. Acá hay una escuela que se llama la Escuela del Hudson River, que Sí. son unos pintores del siglo XIX que iban, ¿no? Iban hacia el norte de Nueva York, a lo largo del río Hudson. Y bueno, era una escuela que dejó muchos paisajes, una escuela paisajística. Esa escuela, también que es muy, muy realista,
es un poco, fue un poco el modelo para hacer esos murales. Y, y, bueno, eran muchos paneles, ¿no? Pero cuando uno va a esa habitación, a ese salón oval, ve una continuidad, ¿no? Un poco como, sí, es una continuidad, uno va girando y no termina nunca, digamos. Ahora, a partir de que hicieron esos murales, ese espacio le funcionó mucho mejor, especialmente para eventos, para compañías que hacen ahí, sí, que hacen meetings o eventos, encuentros. En ese mural trabajamos 2 años. Y un grupo de artistas, a veces éramos 3, a veces 5, a veces 10, dependiendo los tiempos, ¿no? Porque había que ir terminando. ¿Y cómo es trabajar así en grupo? ¿Se van separando los sectores? ¿Se Bueno, va bueno, compartiendo? como el lenguaje de los murales era muy realista y todos compartíamos ese lenguaje realista, digamos, ¿no? Casi como fotorrealístico, eh, podíamos, digamos, ocuparnos de ciertos sectores durante un tiempo, pero bueno, un truco que teníamos era cambiarnos. Es decir, si un pintor estaba trabajando sobre una fuente durante unas semanas y yo estaba trabajando sobre una vista particular del Central Park o sobre el Dakota Building, suponete, sobre el edificio Dakota donde vivía John Lennon, bueno, Sí. llegó un momento donde decía, bueno, mira, yo me voy a la fuente y vos venite acá al edificio, de manera que vos lo terminás y yo termino lo tuyo, y se van más o menos equiparando de manera que Se va parezca hecho, unificando el estilo. de manera que parezca hecho por una mano y no por 10 manos, digamos, ¿no? También en un proyecto mural hay distintas tareas, digamos, hay algunas tareas en donde hace falta pintores que sean capaces de llevar el problema hasta las últimas consecuencias, y hay otras cosas un poco que las puede hacer otra gente, ¿no? Y contanos, por ejemplo, acá veo que alguien dice que ganas de estar ahora en Nueva York y de ir a la terraza del Met y compartir unas copas ahí, unos tragos. Que si alguien ahora con la pandemia no podemos viajar, pero ya pronto volveremos a poder subir a los aviones, Dios mediante, con resguardo y volver a recorrer. La cantidad de museos que tiene Nueva York es increíble, Es increíble. espacios de todas las posibilidades y temáticas. Pero en los espacios así de acceso, como decíamos, como en el Green del Central Park, si alguien va a Nueva York, se puede encontrar con alguna otra obra tuya que pueda decir, bueno, en la Quinta Avenida y la 70 hay no sé, un edificio. No, tenés que ser invitado por los Vanderbilt para ir a su casa. Este mural que estaba en Tavern on the Green, sí Sí. se podía ver. Durante algunos años se vio. El problema es que hace un tiempo que tenían una concesión y no renovaron la concesión con la ciudad. De manera que Tavern on the Green, el restaurante no está más ahí donde Mm. está. Así que ahí se podía ver, esos murales sí se podían ver, pero si no, imposible. De hecho, no, acá es lo privado es religión, no. Así que tenemos que ser amigos de los Vanderbilt, de, no sé, de las familias así más tradicionales de Nueva York para Bueno, poder entrar si al lográs hacerte circuito de amigo, residencias que has pintado. si lográs hacerte amigo, después me contarás qué pasó con los murales, porque yo tampoco los puedo ver. Y eso también es un poco raro, ¿no? Porque pintar una obra es un poco, no te digo que un hijo, pero tiene mucho de uno. Es decir, bueno, por un lado es importante porque el que la adquiere le gusta digamos, y quiere tenerla. Sí, con Entonces, esto, sí, bueno, la estoy dando a alguien que le importa. bueno, con esto, Walter, tengo que ser honesto. Cuando uno trabaja para empresas, la obra le Mm, pertenece fundamentalmente a la empresa. No es lo mismo. Digamos que sí, cuando uno trabaja en un proyecto durante 2 años, un año, sí, no digo que no te encariñas un poco, pero uno siempre sabe que no le pertenece. Bueno, la verdad es que la propia obra tampoco, pero es distinto, ¿no? Si yo hago una acuarela, un cuadro
con el que convivo, porque además de hacerlo en mi taller y hacerlo, convive después conmigo durante un tiempo, ¿no? Si lo llevo a vender, si no lo veo más, sí, en ese sentido sí. Pero los murales uno sabe desde el principio, sabe perfectamente cuál es el destino, así que es más fácil desprenderse. Bueno, estamos hablando con un artista que vive del arte y en uno de los principales puntos del mundo. Pero además digamos, de estos murales maravillosos, también la pintura de Caballete y digamos, las acuarelas, que siguen siendo de Caballete, pero son más de mesa, las, son parte de tu obra, ¿no? Y la última obra, que es la que que hemos utilizado para las invitaciones de los flyers que circularon esta semana, se pueden ver niños jugando, niños bañándose. Tus chicos te inspiraron, me imagino. Sí, 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 creo que trabajé los últimos 5 años en eso. Así que el tema es la infancia. Eh, y trabajé antes con la infancia, cuando estaba en la facultad. De hecho, cuando hice la tesis para la facultad, trabajé desde otra perspectiva, porque en ese momento la infancia era un tema para mí, pero era la memoria de mi propia infancia. En este caso es distinto porque es un poco no, por supuesto que la intención no es documentarlo, pero es hacer imágenes que hacen referencia a ese particular momento de nuestras vidas que es la infancia, solo que esta vez observo a mis propios hijos, ¿no? Desarrollándose. Me parece que se engancha con el tema del devenir, ¿no? De nuestras existencias a través del tiempo, ¿no? Y nada, ver cómo van creciendo y es realmente increíble la velocidad con la que pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajaba obviamente a través de la memoria y de la imaginación sobre mi propia infancia. La infancia me parecía un periodo eterno, ¿no? Cuando uno es un niño, un año es una eternidad de tiempo, ¿no? En cambio, yo, la infancia de ellos ha pasado volando, está pasando porque todavía son niños, pero pasó con una velocidad asombrosa, ¿no? Así que la percepción del tiempo es totalmente distinta, dependiendo del punto en el que estés parado, ¿no? Bueno, y ahora entonces, a tu experiencia de aquella infancia de no hace tanto, se ha sumado la infancia de tus hijos y verla desde otra perspectiva. Que les pido que después vayan al Instagram de Alfredo y recorran las galerías, que hay imágenes increíbles de los chicos, hay imágenes como, digamos, de una visión media fobista desde arriba, de los chicos bañándose que son espectaculares, ¿no? Claro, sí, Porque la muchos recordábamos tu obra, ¿Cómo? Perdón. no, que muchos recordábamos, yo recordaba tu obra siempre muy figurativa, con hasta algo leonardesca, ¿no? Digamos, con esa soltura de mano. Y ahora, al encontrarme las acuarelas, veo que esa soltura indudablemente está, la estructura interna está, pero has logrado formas abiertas, incluir un lenguaje más contemporáneo sin perder tu esencia de esa formación clásica. Así que eso es una síntesis propia muy buena. Sí, mira, yo trabajo, para mí es un problema, no en el mal sentido, digo, es la representación del cuerpo humano y es un problema la representación del cuerpo humano eh, en el mundo contemporáneo del arte, que es apasionante, que por suerte volvió con bastante fuerza, porque la pintura tuvo momentos en los que se tambaleó hace algunas décadas. Sí. Pero hoy por hoy se pueden ver muchos artistas que trabajan con el mismo problema. De hecho, hicimos 2 muestras, una en Houston, una individual, una muestra fue individual, pero la otra es colectiva,
Con un grupo de platenses, todos amigos de acá de la ciudad. La muestra se llamó Platenses, con un artista, con Cristian Mazuca, que fue compañero mío del secundario y que fue un bellísimo reencuentro en Houston, con Gabriel Busquet y con Silvio Acevedo, que él no vino, entonces no tuve la suerte de conocerlo. Conocí en cambio a Gabriel, que es una persona fantástica, y los cuatro trabajamos sobre la misma problemática, que es la representación del cuerpo humano, y creo que a los cuatro nos preocupa la representación del cuerpo humano en la contemporaneidad. Sí. Entonces, y los cuatro tienen su lenguaje, su estilo bien definido, y pudieron compartir una muestra en donde distintas posibilidades estéticas de nivel estaban exhibidas en esa galería en Houston. Y todo esto gracias a la presentación de María Chévez, que es la que curó la muestra y la que organizó. Ahora, me hiciste acordar, ¿no? Porque hablando de esto, ¿no? De compartir esa problemática, hay una frase de un historiador del arte que nosotros lo estudiamos en la facultad, que se llamaba Julio Carlo Argan. Él decía que la fuerza del arte consiste en golpear un punto del pasado y presentificarlo. Es decir, que ese particular problema del pasado, que es la representación del cuerpo humano, está muy bien tomarlo como problema, pero no como solución. Es decir, cuando uno toma el problema de la representación del cuerpo humano del pasado, bueno, lo toma como problema, no como solución, digamos. Es decir, ¿qué hago? Bueno, represento el cuerpo humano. ¿Cómo? Ese es mi problema. Ese es un problema. ¿Cómo representarlo es mi problema? Si además la solución no puede venir incluida, ¿me entendés? Si no, terminaríamos simplemente repitiendo tautológicamente lo que han hecho otros artistas. Entonces, sí, compartimos el qué, compartimos el problema, pero las soluciones son distintas y el cómo es un problema que tenemos que resolver cada uno de nosotros. No, eso es importantísimo, y también lo que decías vos hace un ratito, que aún hoy en Nueva York se ha vuelto a la pintura de figura humana, digamos, no solamente de realismo, sino de representación. De muchas en maneras. Todas sí, de muchas maneras. También hay una suerte de realismo que me parece. Hay una escuela que se llama la Escuela de Londres, a la que pertenecían pintores como Lucian Freud, Francis Bacon, Auerbach. Hay otros artistas hoy. Hay otro pintor que pertenecía que se llama Kitag. Todos trabajaban con el mismo problema, con la misma problemática, que es la representación del cuerpo humano. Todos conocemos a Bacon mucho, por ahí se conoce menos la obra de Kitag o Auerbach. Lucian Freud se hizo muy famoso en las últimas décadas. Y hoy por hoy hay gente trabajando, siguiendo esa línea, como Jenny Seville, por ejemplo, en Londres, ¿no? Es otro foco de arte importantísimo. Por eso es tan importante que vos lo cuentes acá, porque a veces a nosotros nos llegan un poco las cosas con el teléfono descompuesto, y hay gente que sigue con cosas que están totalmente pasadas de moda, que fueron del año 60, y acá las quieren seguir imponiendo como que eso es lo que está sucediendo, y ellas se olvidaron hace rato de eso, y digamos, es como a veces te diría grotesco pensar que nos quedamos solamente en el 60. Que hay cosas muy buenas del 60 que se siguen haciendo, Claro. y eso no implica que otras posibilidades estéticas no estén vigentes. Por supuesto, no. El problema es el monopolizar con una problemática todo. Hola, Alfredo. Bueno, Alfredo está en Nueva York, así que él tiene 1 hora de diferencia. Por eso en la invitación vieron que figuraba 17 horas Nueva York, 18 horas Buenos Aires, La Plata, Argentina. Bueno, hola Alfredo, qué alegría verte. Hola, y compartir el café a distancia. Sí, te estaba esperando para servirme el café. Espera que me sirvo. Perfecto. Mira. Buenísimo. Eco, con la moca. Salud. Salud. Muchas gracias por invitarme, Walter. Al contrario, es un placer charlar con vos y bueno, compartir con los amigos tus experiencias y el tiempo
que estás fuera del país, que muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de verte, y ahora esto nos permite la virtualidad de estar más cerca en este aspecto, ¿no es cierto? Sí, Creo que, no, me imagino que allá también ustedes en Nueva York están inundados de propuestas virtuales. sí, pero sí, es verdad, las hay. Nosotros estamos de vacaciones ahora, hay Mm, verano. Ah, hay muchas posibilidades por internet porque obviamente se fueron desarrollando estos meses, ¿no? mm. Pasó lo que todo el mundo sabe. Eh, eh, pero de todas maneras, acá no es tan severo como las noticias que me llegan de lo que es en Argentina. Hay galerías abiertas, hay lugares a donde se puede ir, cada cual maneja la cosa a su manera, ¿no? Tomando riesgos o no. Eh, pero por supuesto, sí, todo es virtual. Yo tengo además dos hijos que sus clases van a ser a través de internet, ya lo fueron los últimos meses. Es Y es como virtual. acá se propone seguir el ciclo, digamos, que el ciclo lectivo continúe y finalice por Internet. Sí, mira, justo hoy teníamos, los padres tienen que tomar una decisión, eh, Mm. perdón, que no tiene que ver con el arte, pero bueno, tiene que ver con No, los pero tiene tiempos que ver con la virtuales. vida cotidiana Sí, y es importante. la decisión es porque la escuela está ofreciendo mandar a los chicos 2 o 3 días al lugar físico, a la escuela, o no, o directamente no mandarlos y que tengan los 5 días de la semana clase a distancia. Si no, la opción sería 2 o 3 días en el lugar físico y después el resto a distancia. Eh, Mi impresión es que cuando se acerque la hora de mandar a los chicos, tal vez todo termine siendo a distancia, porque no, las cosas están lejos de resolverse, ¿no? Y el riesgo es ¿Sí? mucho, más porque en las escuelas hay chicos muy chiquitos que es muy difícil de controlar. Sí, más que los chicos habitualmente se abrazan, juegan, se tocan. A Es un ver, ámbito ellos lúdico que... y recién empiezan a entender, para algún chico de 5 años que también va a la escuela, ¿cómo le explicas? Así que no, le podés explicar, pero a los 2 segundos está haciendo otra cosa. Entonces es No, y difícil. por eso, esta época, decíamos, de la pandemia ha hecho que todo el mundo se haya volcado a lo virtual. El museo también está cerrado desde lo físico, pero Sí, tiene estas propuestas como para interactuar y tener contacto con los amigos, que el público habitual también tenga eh, posibilidades de escuchar artistas, como en este caso Alfredo, que es un platense, que tuvo su tiempo de vida en Europa y ahora vive en Nueva York. Contanos, vos egresaste de la Facultad de Bellas Artes, fuimos compañeros en algunas materias, fuimos así que hace, compañeros, sí, en la hace facultad. unas décadas de esto, Sí, cuando la facultad era más chica, yo me ahora recibí pensé en que hay casi 20.000 alumnos en la facultad. Es una mira, cosa qué barbaridad, increíble. increíble, impresionante. Sí, Sí, no, 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 es yo increíble. empecé con el bachillerato. O sea, tenía 13 años y estuve, eso era el 83, y estuve hasta el 2001. Casi 20 años estuve ahí en Bellas Artes, en el edificio, digo, ¿no? Primero como estudiante en el bachillerato, después en la facultad, y después Mm. empecé a enseñar en dibujo en la cátedra de dibujo básica. Empecé a enseñar ahí como ayudante, después también estuve en lenguaje visual 3, y bueno, hasta que llegó, en ese tiempo, antes de recibirme ya había empezado como docente. Y cuando finalmente me llegó la beca del Fondo Nacional de las Artes, era el 2001, yo hacía ya 8 años que estaba enseñando dibujo, pensaba que mi destino estaba, bueno, en ese momento yo me veía grande, yo tenía nada más que 30 años, me veía, realmente no me veía fuera de Bellas Artes, ¿no? Yo pensaba ir a
Italia, pensaba ir a Florencia a estudiar, gracias a la beca del fondo, que estuve un año en Florencia, pero pensaba volver y seguir enseñando en la facultad. Bueno, no pasó, pero no pasó por un lado porque conocí a Leonora, que es mi mujer, en Florencia, y el destino cambió. Por otro lado, porque en el 2001 hubo bueno, el desastre económico del 2001 que conocemos, que yo veía cómo la gente iba llegando, en vez de volverme a la Argentina, yo veía todos mis amigos conocidos que iban llegando a Europa, ¿no? Los destinos eran fundamentalmente España e Italia, mucho Madrid y Barcelona. Así que bueno, yo estuve un año en Florencia estudiando Y pintura ese año en mural. Florencia te dedicaste a profundizar sobre la pintura mural. Sí, la beca del fondo era, bueno, yo la gané porque por murales que había hecho Mm. bastante trabajo de mural en Argentina. Había hecho a nivel privado en Buenos Aires, pero además había hecho 27 murales que rodean el perímetro de la casa del gobernador, de la gobernación, frente al Museo Sí. Provincial de Bellas Artes, con Campodónico. Trabajé 2 años haciendo esos murales, eran 27 murales. Y después gané un premio para hacer un mural que era enorme, sin nivel, un mural de 21 metros de largo por 5 metros de altura. Eso estaba frente a una plaza, en un predio donde no sé si se sigue haciendo la feria los fines de semana y los miércoles. Bueno, ese mural me llevó un año, ¿no? Porque me acuerdo que solamente armar el andamio y desarmarlo era un trabajo titánico, ¿no? Porque era, de hecho, la primera vez lo armé, eran 3 cuerpos. Y cuando terminé de armarlo, trabajé, qué sé yo, unos minutos y después ya había que desarmarlo. El segundo día me llevé unas cadenas y lo até a un poste de luz y ahí quedó, porque era imposible armar y desarmar todos los días el andamio para... estuve un año, bueno, haciendo estos murales, me presenté al fondo y ellos me dieron la posibilidad de estudiar un año pintura mural, pero ya de otra manera. Me parece a mí que el verdadero premio es estar en la ciudad de Florencia durante un año con todo ese tiempo disponible para ir a los lugares, además ir a los distintos lugares cuando no estaba rotado de turistas, porque a veces estaba rotado de turistas y a veces no, ¿no? Ahora, si uno se queda un año, tiene la posibilidad de ir a ver las cosas cuando hay poca gente, que es distinto. Sí. Eh, Sí, sí, y después vivir en Florencia ya es un premio en sí mismo. es un premio en sí Es mismo, el claro. cochero de la cultura del mundo. A ver, estudiar Es la estuvo muy maravilla. bien, estuvo fantástico estudiar, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el premio fundamentalmente fue estar en ese lugar durante un año y, podría estar 2 vidas, no un año. Realmente uno camina una sola cuadra y la cantidad de arte que hay ahí acumulado en el tiempo, las cosas que uno pasa, que están delante tuyo y no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta de la cantidad de obra y la cantidad de generaciones que han trabajado en esa ciudad, ¿no? Pero bueno, me conseguí una bicicleta y me fui. Florencia es una ciudad que está rodeada de colinas. Al principio nunca tuve un estado físico tan bueno como en Florencia, porque iba, no sabía lo que es subir esas colinas al principio, pero después sí, después me entré en forma y iba y venía. Iba especialmente a Fiesole, una colina donde de Fiesole Bellísimo. la vista de Florencia es espectacular, pero también en la otra dirección, a San Miniato al Monte. Bueno, hay distintas colinas, ¿no? Está Maiano, Setiniano, Fiesole. Bueno, estas colinas tienen iglesias no demasiado conocidas. Cuando uno entra se encuentra con murales que no son muy Maravillosos. visitados, se encuentra con obras por ahí, por supuesto todo el mundo conoce a los artistas de primera línea famosísimos, pero hay artistas que no tan famosos que son extraordinarios y cuyas obras se pueden ver en esas iglesias y bueno, poder disponer del tiempo para ir, visitar, es fundamental, ¿no? También, y después en los alrededores, ¿no? He ido a Arezzo a ver, por ejemplo, la obra de Piero de la Francesca,
Mm. que es hay unos murales muy importantes, que es sobre el misterio de la Santa Cruz. Pero ahí hay que tomarse un tren. Hasta Arezzo no me fui en bicicleta porque estaba demasiado lejos. Con los famosos murales de San Gimignano también ahí cerca. Bien, San Gimignano fui también a Sisi a ver los murales de Giotto. Hice Sí, todo lo que pude que me permitía también lo que, bueno, el dinero del que yo disponía en aquel entonces, ¿no? Porque me hubiese encantado ir al sur de Italia, pero ir al sur de Italia no es solo el viaje, viajar en Europa es caro, el viaje en sí, pagar el ticket, boleto de tren en sí mismo ya es caro. Ahora, si vos te vas, digamos, hasta Roma podés llegar, pero después, viste, porque es un viaje que estás, qué sé yo, creo que estás en 1 hora y media en un tren. sí, de Florencia a Roma en 1 hora y media estás. El tema ir hasta el sur implica pagar hotel, bueno, todo eso ya era un poco inaccesible, ¿no? Pero bueno, no hacía falta porque la Toscana, ya te digo, en Florencia podés caminar en la ciudad, caminando, podés pasar por la misma cuadra 100 veces y 100 veces te vas a encontrar con algo que no conocías. Así que, bueno, nada, tuve esa posibilidad, la posibilidad de estar un año yendo a distintas iglesias y también, por ejemplo, a distintos palacios, ¿no? O que ellos llaman, no palacios, bueno, edificios que ellos no llaman, ¿no? Palazzo, Sí. como Palazzo Pitti, por ejemplo, Increíble, ¿no? Jardines del Las Bóvoli, aves. los jardines del Bóvoli, es decir, me, no pude, que nunca lo conocí, hay un corredor que se llama Corredor Vasariano, donde hay Que autorretratos, une el Pitti y el nunca Palazzo pude Vecchio. Nunca pude ir, nunca pude ir. Y sé que ahora lo estaban restaurando todo para abrirlo al público, porque no estaba abierto al público. La institución donde yo estudiaba, a través de esa institución yo podía ir, así que siempre tuve la esperanza de ir. Pero claro, para ellos que enseñaban mural, ese corredor con autorretratos no era la prioridad. O sea, fuimos a muchos otros lugares, pero me quedó pendiente eso y además porque me gustaría cruzar ese No, corredor, a cruzar que a el Florencia Arno. uno siempre vuelve Sí. porque es, digamos, un lugar donde te sentís como en casa. No sé, yo no tuve la suerte, como vos, de vivir un año, solamente viví 2 meses. Y cada vez que vuelvo me siento, digamos, como si estuviera acá en La Plata, ¿no? Sé dónde están los negocios, voy a hacer las Ah, claro. compras. Sí. eh, es un lugar maravilloso. Y vas caminando a comprar pan y te encontrás con todos los pórticos llenos de ángeles, no sé, de pequeños retablos, de obras increíbles que vos decís, están en la calle y son obras maestras Hay, y hay una, hay una un farmacia, criterio de ¿no? preservación Cruzar las distinto, calles, ¿no? maestra, por supuesto, sí, sí. Es increíble. Es, Sí, sí, hay una farmacia que está frente al Duomo, que está abierta y es una farmacia desde hace 500 años. sí, Un con negocio unos familiar vitrales sin precedentes. increíbles. Sí, Digo, eh, no sé, cuando uno vuelve a Florencia, sabe que la farmacia va a estar ahí. Hace 500 años que está ahí. bueno, y contanos de Leonora, la conociste en Florencia, Bueno, pero ella es, Leonora es artista, la conocí sí, en Florencia, ella estaba estudiando en la misma institución donde yo estaba estudiando pintura mural. Eh, bueno, nos conocimos al principio, no podíamos hablar mucho porque cuando yo llegué a Italia no hablaba mucho italiano. En cambio, cuando me fui hablaba bien, ya hablaba bien. Por supuesto que es un idioma de país latina y compartimos mucho. sí, Yo creo que además, yo compartí tiempo con muchachos que estudiaban de todos lados, ¿no? Que venían por el Erasmus, venían de sí, todas Transmundo. partes por Erasmus, venían a estudiar a Florencia de todas partes de Europa, venían de Alemania, de Francia, de España. Y me acuerdo que los chicos, los muchachos de España, les costaba un poco más que a nosotros los argentinos aprender el italiano, porque nosotros tenemos sonidos, evidentemente en nuestro castellano, eh, fundado de sonidos italianos a causa de las inmigraciones y ellos no. Entonces, a ellos me acuerdo que les costaba un poco más apropiarse o adquirir ciertos sonidos italianos, digamos. En cambio, para nosotros me parece que es más fácil.
Así que nada, aprendí el italiano bastante rápido. Eh, Eso me dio confianza con el inglés y me equivoqué, porque sigo sufriendo con el inglés, pero a pesar de que hace Que mucho para los tiempo que... latinos el inglés es complicado, porque uno quiere Eso, hablarlo, pero el escucharlo es otra cosa. sí, no, 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 es realmente es complicado, es difícil. Yo tengo algunas... Pero lo has logrado hace ya, bueno, de Florencia, después te fuiste a Barcelona y ahora a Nueva York. Así que en Barcelona con el idioma no tenías problema, ahí ya fue un No, problema para Leonora, practicar más el castellano, me imagino. sí, pero como ella habla el italiano muy bien, porque nació en Nueva York, pero su familia es italiana. Entonces, ella aprendió a hablar el italiano antes que el inglés. Así que habla muy bien el italiano. Entonces, ya tenía, a ver, tiene incorporados todos esos sonidos que ayudan mucho, ¿viste? Para aprender un idioma de raíz latina. Sí. El hecho de tener esos sonidos incorporados, ¿viste? Que no te resulte difícil reproducirlos. Eh, Sí, eh, lo mismo le pasa a mi esposa, que ella una aprendió base. italiano de chica, entonces maneja el italiano a la perfección. Yo de chico no hablaba italiano, así que aprendí gracias a ella, pero no con el método que ella quisiera. Entonces, habló a veces con algún error verbal, Por pero, supuesto, pero, sí, sí. pero No, me puedo comunicar. yo el italiano lo hablo bastante bien, pero bueno, es evidente que siempre voy a cometer errores, porque para no cometer errores uno debería haber ido a la escuela desde chico a A la Italia. edad. No, ya espero no cometer errores en castellano en esta charla. No, correcto como siempre. Che, y contanos, y en Barcelona también estuviste pintando una serie de murales, por lo que tengo entendido. Sí, en Barcelona pinté murales para una empresa que se llama Frigo, es una empresa de helados, y ellos necesitaban unos murales, que eran 9, y les pude hacer esos murales. También hice pinturas, también vendí cuadros, pero a nivel mural, sí, hice ese trabajo. Ahora llegó un momento, a pesar de que Barcelona es bellísimo, la vida en Barcelona la encuentro realmente fantástica, me encantaría poder vivir en Barcelona, pero para vivir del arte se hace un poco cuesta arriba. Entonces siempre estaba la opción de Nueva York, y además tanto Leonora como yo somos artistas, obviamente nos interesa lo que ocurre en el arte contemporáneo, es lo que probablemente a mí me fascina la historia, pero al mismo tiempo mi interés está focalizado en una producción que tenga en cuenta lo contemporáneo, obviamente, ¿no? Así que Nueva York siempre estaba ahí como una opción hasta que llegó el momento de ir a Nueva York. Antes de eso tuve que ir a Argentina a hacer la visa, que me dieron una visa para artista. Y otra vez, el haber hecho murales me ayudó mucho, porque cuando uno hace murales, por lo general, los medios de comunicación se hacen eco de los murales, ¿no? Si vos haces 27 murales para la gobernación, aparecen los diarios, en alguna nota en una radio. Eh, ¿Sí? un mural, el hecho de que el mural esté en un espacio público hace que de alguna manera quede registrado. Entonces es mucho más fácil demostrar que uno es un artista. Por ahí vos sos un artista extraordinario, pero trabajás en tu taller encerrado todos los días y nadie sabe, y demostrarle a la Embajada de Estados Unidos que sos artista se hace más difícil. No es El hecho fácil. de, ¿entendés? Así que eso otra vez me ayudó mucho, conseguir la visa, que se llama O1 Visa, que es para artistas. Conseguí la visa, me vine acá a Nueva York, y en Nueva York es distinto porque en Nueva York es muy grande, ¿no? Realmente hay de todo. Está el mundo del Es arte que ahora, contemporáneo. ahora Nueva York es realmente el centro del mundo del arte. Se habla un poco también, decíamos, de Berlín, pero Nueva York es en este momento el Por arte las dudas, contemporáneo pasa por ahí por las y dudas es todas un las centro, manifestaciones. pero además es un centro con una economía descomunal, entonces hay muchos niveles a nivel artístico que conviven, ¿no? Uno puede ser un artista y, como te decía, tener tu taller, trabajar en tu taller, eh, y vivir la vida de un artista contemporáneo. Es decir,
no estar trabajando necesariamente para alguna empresa, pero existe esa posibilidad también, la posibilidad de trabajar para una industria, ¿no? Así como podés trabajar para una industria siendo un ilustrador, o cómic, o para, sí, para la animación. Hay una industria del arte, es decir, es posible. Yo trabajo para empresas que hacen murales. Y esos murales tienen una finalidad muy concreta, tienen un fin muy concreto, que es la decoración. Entonces, Contémosle, digamos, murales para espacios públicos de grandes edificios, por un lado, y también murales para propiedades privadas, los para clientes, sí, residencias, mansiones que tienen, digamos, grandes dimensiones y espacios para sí, los tener clientes, estas obras maravillosas. por lo general, los clientes son, es privado, público es más difícil, los hay, pero en general todos los proyectos son eh, para clientes a un nivel privado, que puede ser, como me decías vos, para una casa, una mansión, que, eh, que destinan un espacio para un proyecto mural, siempre con una finalidad de decoración. Eh, pero también hay restaurantes, hay casinos, sí, hay muchas otras posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, contémosle a los amigos que nos escuchan que cuando vos llegaste a Nueva York, uno de los primeros grandes murales que tuviste el placer de hacer fue para el famoso restaurante de Central Park, para el Green, y trabajaste pintando esos, no sé, son telas, ¿no? Que se trasladaron Telas, ahí. sí, sí, yo te contaba, en otra oportunidad te contaba que el restaurante que estaba en el Central Park, que se llama Tavern on the Green, tenía un espacio, en general la gente cuando va a este restaurante tiene unos grandes ventanales, la gente quiere cenar o almorzar frente a esos ventanales y tener la vista del Central Park. Ellos tenían un espacio en el medio sin ventanas, un espacio que para ellos era un espacio muerto y no sabían qué hacer, entonces era una especie de habitación oval, pero enorme, ¿no? Un espacio, un salón oval. Y decidieron hacer murales con, bueno, el tema eran paisajes justamente del Central Park, así que era todo paisaje, era muy realístico. Acá hay una escuela que se llama la Escuela del Hudson River, que Sí. son unos pintores del siglo XIX que iban, ¿no? Iban hacia el norte de Nueva York, a lo largo del río Hudson. Y bueno, era una escuela que dejó muchos paisajes, una escuela paisajística. Esa escuela, también que es muy realista, fue un poco el modelo para hacer esos murales. Y, y, bueno, eran muchos paneles, ¿no? Pero cuando uno va a esa habitación, a ese salón oval, ve una continuidad, ¿no? Un poco como, sí, es una continuidad, uno va girando y no termina nunca, digamos. Ahora, a partir de que hicieron esos murales, ese espacio le funcionó mucho mejor, especialmente para eventos, para compañías que hacen ahí, sí, que hacen meetings o eventos, encuentros. En ese mural trabajamos 2 años. Y un grupo de artistas, a veces éramos 3, a veces 5, a veces 10, dependiendo los tiempos, ¿no? Porque había que ir terminando. ¿Y cómo es trabajar así en grupo? ¿Se van separando los sectores? ¿Se Bueno, va bueno, compartiendo? como el lenguaje de los murales era muy realista y todos compartíamos ese lenguaje realista, digamos, ¿no? Que casi como fotorrealístico, eh, podíamos, digamos, ocuparnos de ciertos sectores durante un tiempo, pero bueno, un truco que teníamos era cambiarnos. Es decir, si un pintor estaba trabajando sobre una fuente durante unas semanas y yo estaba trabajando sobre una vista particular del Central Park,
o sobre el Dakota Building, suponete, sobre el edificio Dakota donde vivía John Lennon. Bueno, Sí. llegó un momento donde decís, bueno, mira, yo me voy a la fuente y vos venite acá, al edificio, de manera que vos lo terminás y yo termino lo tuyo, y se van más o menos equiparando de manera que Se parezca va unificando el estilo. de manera que parezca hecho por una mano y no por 10 manos, digamos, ¿no? También hay, en un proyecto mural hay distintas tareas, digamos, hay algunas tareas en donde hace falta pintores que sean capaces de llevar el problema hasta las últimas consecuencias, y hay otras cosas un poco que las puede hacer otra gente, ¿no? Y contanos, por ejemplo, acá veo que alguien dice que ganas de estar ahora en Nueva York, ir a la terraza del Met y compartir unas copas ahí, unos tragos. Que si alguien ahora con la pandemia no podemos viajar, pero ya pronto volveremos a poder subir a los aviones, Dios mediante, con resguardo y volver a recorrer. La cantidad de museos que tiene Nueva York es increíble, Es increíble. espacios de todas las posibilidades y temáticas. Pero en los espacios así de acceso, como decíamos, como en el Green del Central Park, si alguien va a Nueva York, se puede encontrar con alguna otra obra tuya que pueda decir, bueno, en la Quinta Avenida y la 70 hay un, no sé, un edificio. No, tenés que ser No, invitado por los Vanderbilt para ir a su casa. este mural que estaba en Tavern on the Green, sí Sí. se podía ver. Durante algunos años se vio. El problema es que hace un tiempo que tenían una concesión y no renovaron la concesión con la ciudad. De manera que Tavern on the Green, el restaurante no está más ahí donde está. Así que ahí se podía ver, esos murales sí se podían ver, pero si no, imposible. De hecho, no, acá es lo privado es religión, no. Así que tenemos que ser amigos de los Vanderbilt, de, no sé, de las familias así más tradicionales de Nueva York para Bueno, poder entrar si al lográs hacerte circuito de amigo, residencias que has pintado. si lográs hacerte amigo, después me contarás qué pasó con los murales, porque yo tampoco los puedo ver. Y eso también es un poco raro, ¿no? Porque pintar una obra es un poco, no te digo que un hijo, pero tiene mucho de uno. Es decir, bueno, por un lado es importante porque el que la adquiere le gusta y quiere tenerla. Sí, con Entonces, sí, esto, bueno, la estoy dando a alguien que le importa. bueno, con esto, Walter, tengo que ser honesto. Cuando uno trabaja para empresas, la obra le Mm, pertenece fundamentalmente a la empresa. No es lo mismo. Digamos que sí, cuando uno trabaja en un proyecto durante 2 años, un año, sí, no digo que no te encariñas un poco, pero uno siempre sabe que no le pertenece. Bueno, la verdad es que la propia obra tampoco, pero es distinto, ¿no? Si yo hago una acuarela, un cuadro con el que convivo, porque además de hacerlo en mi taller y hacerlo, convive después conmigo durante un tiempo, ¿no? Si lo llevo a vender y no lo veo más, sí, en ese mm. sentido sí. Pero los murales uno sabe desde el principio, eh, sabe perfectamente cuál es el destino, así que es más fácil desprenderse. Bueno, estamos hablando con un artista que vive del arte y en uno de los principales puntos del mundo. Pero además de, digamos, de estos murales maravillosos, también la pintura de Caballete y digamos, las acuarelas, que siguen siendo de Caballete, pero son más de mesa, las, son parte de tu obra, ¿no? Y la última obra, que es la que está, que hemos utilizado para las invitaciones de los flyers que circularon esta semana, se pueden ver niños, niños jugando, niños bañándose. Tus chicos te inspiraron, me imagino. Sí, 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 creo que trabajé los últimos 5 años en eso. Así que el tema es la infancia. Eh, y trabajé antes con la infancia, cuando estaba en la facultad. De hecho, cuando hice la tesis para la facultad, trabajé desde otra perspectiva, porque en ese momento la infancia era un tema para mí, pero era la memoria de mi propia infancia. En este caso es distinto porque es un poco no,
por supuesto que la intención no es documentarlo, pero es hacer imágenes que hacen referencia a ese particular momento de nuestras vidas, que es la infancia, solo que esta vez observo a mis propios hijos, ¿no? Desarrollándose. Me parece que se engancha con el tema del devenir, ¿no? De nuestras existencias a través del tiempo, ¿no? Y nada, ver cómo van creciendo, y es realmente increíble la velocidad con la que pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajaba obviamente a través de la memoria y de la imaginación sobre mi propia infancia. La infancia me parecía un periodo eterno, ¿no? Cuando uno es un niño, un año es una eternidad de tiempo, ¿no? En cambio, la infancia de ellos ha pasado volando, está pasando porque todavía son niños, pero pasó con una velocidad asombrosa, ¿no? Así que la percepción del tiempo es totalmente distinta, dependiendo del punto en el que estés parado, ¿no? Bueno, y ahora entonces, a tu experiencia de aquella infancia de no hace tanto, se ha sumado la infancia de tus hijos y verla desde otra perspectiva, que les pido que después vayan al Instagram de Alfredo y recorran las galerías, que hay imágenes increíbles de los chicos, hay imágenes como, digamos, de una visión media fobista desde arriba, de los chicos bañándose, que son espectaculares, ¿no? Claro, sí, Porque muchos recordábamos tu obra. ¿Cómo? Perdón. No, que muchos recordaban, yo recordaba tu obra siempre muy figurativa, con hasta algo leonardesca, ¿no? Digamos, con esa soltura de mano. Y ahora, al encontrarme las acuarelas, veo que esa soltura indudablemente está, la estructura interna está, pero has logrado formas abiertas, incluir un lenguaje más contemporáneo, sin perder tu esencia de esa formación clásica. Así que eso es una síntesis propia muy buena. Sí, mira, yo trabajo, para mí es un problema, no en el mal sentido, digo, es la representación del cuerpo humano, y es un problema la representación del cuerpo humano en el mundo contemporáneo del arte, que es apasionante, que por suerte volvió con bastante fuerza, porque la pintura tuvo momentos en los que se tambaleó hace algunas décadas. Sí. Pero hoy por hoy se pueden ver muchos artistas que trabajan con el mismo problema. De hecho, hicimos 2 muestras, una en Houston, una individual, una muestra fue individual, pero la otra es colectiva. Con un grupo de platenses, todos amigos de acá de la ciudad. La muestra se llamó Platenses, con artistas, con Cristian Mazuca, que fue compañero mío del secundario y que fue un bellísimo reencuentro en Houston, con Gabriel Busquet y con Silvio Acevedo, que él no vino, entonces no tuve la suerte de conocerlo. Conocí en cambio a Gabriel, que es una persona fantástica, y los 4 trabajamos sobre la misma problemática, que es la representación del cuerpo humano, y creo que a los 4 nos preocupa la representación del cuerpo humano en la contemporaneidad. Sí. Entonces, y los 4 tienen su lenguaje, su estilo bien definido, y pudieron compartir una muestra en donde distintas posibilidades estéticas de nivel estaban exhibidas en esa galería de Houston. Y todo esto gracias a la presentación de María Chévez, que es la que curó la muestra y la que organizó. Ahora, me hiciste acordar, ¿no? Porque hablando de esto, ¿no? De compartir esa problemática, hay una frase de un historiador del arte que nosotros lo estudiamos en la facultad, que se llamaba Julio Carlo Argan. Él decía que la fuerza del arte consiste en golpear un punto del pasado y presentificarlo. Es decir, que ese particular problema del pasado, que es la representación del cuerpo humano, está muy bien tomarlo como problema, pero no como solución. Es decir, cuando uno toma el problema de la representación del cuerpo humano del pasado,
bueno, lo toma como problema, no como solución, digamos. Es decir, ¿qué hago? Bueno, represento el cuerpo humano. ¿Cómo? Ese es mi problema. Ese es un problema. ¿Cómo representarlo es mi problema? Si además la solución no puede venir incluida, ¿me entendés? Si no, terminaríamos simplemente repitiendo tautológicamente lo que han hecho otros artistas. Entonces, sí, compartimos el qué, compartimos el problema, pero las soluciones son distintas y el cómo es un problema que tenemos que resolver cada uno de nosotros. No, eso es importantísimo, y también lo que decías vos hace un ratito, que aún hoy en Nueva York se ha vuelto a la pintura de figura humana, digamos, no solamente de realismo, sino de representación. De muchas En maneras. todas las, sí, de muchas maneras. También hay una suerte de realismo que me parece. Hay una escuela que se llama la Escuela de Londres, a la que pertenecían pintores como Lucian Freud, Francis Bacon, Auerbach. Hay otros artistas hoy. Hay otro pintor que pertenecía que se llama Kitag. Todos trabajaban con el mismo problema, con la misma problemática que es la representación del cuerpo humano. Todos conocemos a Bacon mucho, por ahí se conoce menos la obra de Kitag o Auerbach. Lucian Freud se hizo muy famoso en las últimas décadas. Y hoy por hoy, hay gente trabajando siguiendo esa línea como Jenny Seville, por ejemplo, en Londres, ¿no? Es otro foco de arte importantísimo. Por eso es tan importante que vos lo cuentes acá, porque a veces a nosotros nos llegan un poco las cosas con el teléfono descompuesto, y hay gente que sigue con cosas que están totalmente pasadas de moda, que fueron del año 60, y acá las quieren seguir imponiendo como que eso es lo que está sucediendo, y ellas se olvidaron hace rato de eso, y digamos, es como a veces, te diría grotesco, pensar que nos quedamos solamente en el 60. Que hay cosas muy buenas del 60 que se siguen haciendo, Claro. y eso no implica que otras posibilidades estéticas no estén vigentes. Por supuesto, no. El problema es el monopolizar con una problemática todo. Es decir, hoy por hoy me parece que está claro que hay una enorme diversidad, y también hay un discurso me parece a mí que, bueno, no sé, si vos también has ido a Venecia y a las bienales, si hay algo que caracteriza a las bienales es la diversidad. Yo me acuerdo pero me parece a mí que además como es un fenómeno que está hecho con plena conciencia, digamos, o que se lleva adelante con absoluta conciencia. Yo me acuerdo en una de las bienales, no esta última, tal vez la anterior o la otra, no me acuerdo. Había un pabellón de arte gitano, que es muy difícil, porque realmente no es como, viste, el pabellón de, suponete vos, de España o de Estados Unidos. Es decir, es un pueblo disperso, o sea, unir ese arte en un pabellón, darle una especie de sentido orgánico, muy difícil, pero está ahí la voluntad de incorporar, ¿no? De incorporar lo diverso, lo distinto. Me parece a mí que todo lo que tienda a presentarse como único discurso en el arte no tiene un futuro, me parece. Hoy por hoy hay una transversalidad, me parece. Y en ese sentido, la pintura que alguna vez monopolizaba todo, hoy tiene su lugar, entre otras muchas manifestaciones, porque uno va a las bienales y ve videos, ve instalaciones, ve performance, ve todo tipo de manifestaciones artísticas. Y todas son válidas y todas encuentran su lugar. Bueno, y recién, hoy también estábamos charlando de los museos de Nueva York y digamos, de las posibilidades continuas de ver muestras de esas gigantes que recorren el mundo, indudablemente pasan por allá. Y cómo algunos de estos museos tienen también salas transitorias, además de su patrimonio increíble, ¿no? Y me contabas, que yo digamos no lo sabía, que se había mudado el Whitney y que allí había una nueva colección que digamos, tenía una repercusión más que interesante en la zona.
en el Whitney ahora está el Met Brewer, que es una extensión del Museo Metropolitano. La última muestra que vi ahí era una muestra de Le Parc, que Mira. creo que era una muestra de Le Parc, al mismo tiempo creo que le estaban haciendo otra muestra de Le Parc en París, y no sé si también en Buenos Aires, porque era Sí, y fueron rotando, la de allá después vino para acá, sí. una muestra magnífica de Le Parc, de arte cinético. Esa es la última que pude ver en ese edificio que es donde estaba el Whitney. Ahora se mudó, está en Chelsea y está frente al Hudson River, al río Hudson, en un edificio nuevo, que también, bueno, es muy interesante la muestra permanente de Whitney y las muestras itinerantes que tiene. Yo te contaba, bueno, hay la Quinta Avenida, ¿no? Que es acá lo llaman la milla de los museos, sobre la Quinta Avenida, en pocas cuadras, te encontrás con el Jewish Museum, que es el museo Sí. hebreo, te encontrás con Cooper Hewitt, que es un museo dedicado al arte decorativo, te encontrás con el Metropolitan, con la Neue Gallery, que es la Neue Gallery, te contaba, es un museo dedicado, alguna vez fue una galería, hoy es un museo que se concentra en el arte austríaco y alemán de los primeros años del siglo XX, los primeros 20, 30 años. Ahí ves obras La Asociación Veneza. de Gustav Klimt, exacto, de Gustav Klimt, de Ivan Schiele, de Kokoschka, de Otto Dix también, en fin, tenés Gross, tenés muchísimos artistas en las primeras dos plantas. Ellos tienen además una biblioteca fantástica, pero en las primeras dos plantas está la muestra permanente. Después en la tercera planta tienen siempre una muestra relacionada con el arte alemán o austríaco o de los países nórdicos. Podría haber una muestra de Edvard Munch, por ejemplo, de Munch, que es noruego, pero digo, se concentran más que nada en el arte austríaco alemán y sino también de los países nórdicos también. Bueno, y continuando con los museos, tenés la Frick No, Collection. museos hay maravillosos y muchísimos. Y Whitney está pensaba, ahí hasta hace poco. En fin, no, y pensaba también en las actividades como noche de museos, como noche de galerías. También tengo entendido que allá hacen actividades de estudios abiertos, donde los artistas comparten su hacer y lo abren a la prensa y a otros, digamos. sí, tenemos, nosotros con Leonora teníamos un estudio en Bushwick, en Brooklyn. Bushwick es un barrio de Brooklyn, es una comunidad de artistas, hay edificios enteros dedicados bueno, no es que estén dedicados, pero los artistas se agrupan en esos edificios, alquilan espacios en esos edificios y cuando uno va, edificios grandes, ¿no? De varias plantas, lleno de estudios de artistas, galerías, en fin, todo está más o menos relacionado con el mundo del arte, ¿no? De una u otra manera. Cuando hay momentos en los que se abre el estudio, se llaman Open Studios, cuando uno abre su estudio al público, viene muchísima gente, viene gente que busca comprar obra, vienen críticos de arte, viene gente que te hacen una nota, ¿entendés? Pero cuando abrí tenía gente que me quería comprar, hice artículos, salieron artículos sobre la obra, bueno, en fin, estás muy expuesto, realmente estás muy expuesto porque el mundillo del arte está ahí, ¿no? Está la expectativa de quién muestra y qué propuestas nuevas hay digamos, y también qué marchands o qué, digamos, Incluso otros artistas, sí. ¿viste? Colegas, otros artistas se interesan mucho, ¿no? Como yo me intereso en la obra de los demás, es un momento para ir al estudio de otros artistas, conocer, ver lo que están haciendo. En algunos casos puedo compartir una estética, en otros no, pero me resulta interesantísimo. Y bueno, después yo te contaba antes que bueno, que este barrio Bushwick es un barrio de artistas
Ahora, cuando yo llegué a Nueva York, ese barrio no era Bushwick, era Williamsburg, que es en Brooklyn también, ¿no? Pero acá hay un fenómeno muy interesante, que los artistas van a ciertos barrios como colonos y le cambian la fisonomía a los barrios, ¿no? Los artistas llegan a barrios donde los alquileres son accesibles, barrios donde la economía de un artista le permite, bueno, alquilarse algo y poder trabajar. Pero de a poco van cambiando, va cambiando la fisonomía del barrio, esos barrios que por ahí eran semi-industriales empiezan a tener un restaurante, un bar, empiezan a abrir una librería y cuando te querés acordar está lleno de restaurantes muy sofisticados y bueno, empiezan a subir los precios y los artistas tienen que emigrar, tienen que buscarse otros lugares. Y bueno, crean, como decirlo, son colonos que crean después otro nuevo barrio que va a emerger y que va a tener posibilidades para que nueva gente vaya. Cuando yo llegué, ese barrio era Williamsburg, pero eso fue hace ya 15 años, ¿no? Y llegó un momento en que todavía debe haber artistas en Williamsburg, pero ya se ha convertido en un barrio imposible, ¿no? De hecho, yo hice murales para gente que tiene propiedades ahí en Williamsburg, departamentos enormes, bueno, en fin, cambió completamente, ¿no? Así que ahora esos lofts industriales que se convierten en Bushwick. Bueno, así que tendremos que ir a Bushwick a conocer Sí, es muy interesante. La noche de talleres. Muchos murales, Walter, en Bushwick hay muchos murales que están en la calle. No hay cliente, nadie te lo pide, digamos. Supongo yo que llegas a un acuerdo con el propietario, pero se hace por amor al arte, digamos, ¿no? Muchos murales. Lo que a mí me sorprende, hay veces que uno ve murales y de pronto 2 años después lo taparon con otro mural. Es un fenómeno extraño, ¿no? Es un fenómeno extraño del arte, digamos, así, del mural callejero, ¿no? Sí, porque tiene algo de efímero, ¿viste? Se mezcla un poco con el graffiti también. Bueno, ¿te acordás de ese caso de Mansky que pintó la pared de un jardín de infantes y que querían cortar la pared para venderla en una subasta? Ese es un fenómeno de mercado del que nada sé. Sí, son cosas inexplicables, que creo que nadie sabe, excepto el que potencializa esa obra para que tenga los valores que dicen que tiene. Eso también es todo muy efímero, ¿no? Utópico. Pero volviendo a lo real, a lo cierto... Esa ficción no la manejo. No, pero sí manejás muy bien el lápiz, el grafito, la carbonilla, el óleo, digamos, y las acuarelas también que hemos visto. No te voy a preguntar en cuál te sentís más cómodo, porque sé que sos más que dúctil en todas, y esperamos ver más obra tuya. Bueno, esperemos que en algún momento que vengas de visita a ver a tu familia acá Argentina, podamos coordinar una muestra en el Beato Angélico, que tenemos una pendiente tuya del año 2000 que no pudimos hacer, que íbamos a pintar juntos antes de que yo entrara a trabajar en ese museo. Así que mirá si hace tiempo. Lo tenemos que concretar. Hay que concretar las cosas. Sí. La invitación está. Tenemos que ver cuándo volvés a La Plata. Te lo agradezco muchísimo. Y lo organizamos. Fantástico, Walter, fantástico. No, por favor. Es un placer enorme reencontrarnos. Bueno, el año pasado cuando vi la muestra, las imágenes, ¿no?, de lo de Houston, me encantó. Encontrarte ahora en Instagram fue, la verdad, un placer bárbaro. Y bueno, y poder charlar, saber que digamos, no estamos solos, que las mismas situaciones que pasan acá o que pasan en otros países, las compartimos y todos estamos, no te digo sufriendo, estamos viviendo esta época compleja, ¿no? Ahora en la pandemia, donde cada uno está en su casa resguardándose, pero vos estás pintando, me imagino, estás dibujando, estás haciendo... Estoy luchando con la escuela de Luca y Cayo, que son mis hijos. Y con el día a día, con ellos, que no es fácil, porque es difícil para ellos, ¿no? Vos pensás que no ven un amigo desde hace, bueno, lo ven por Zoom y eso, pero no es lo mismo, ¿no?
No. No es lo mismo. O sea, vos sabés, para un chico que está creciendo, no poder interactuar con otros chicos. ¿Cuánto? Yo me acuerdo de mi infancia, digo, parece que yo tengo a mi infancia como una especie de mito, ¿viste? Es un origen mitológico para mí, ¿viste? Me lo invento, me invento la Pero vos infancia. Pero tenés digo, antepasados ilustres que crearon el Bosque de la Plata. Digamos, mirá qué infancia. Es verdad, sí. Vos no tenías un parquecito, tenías el bosque de la ciudad de La Plata. Y es como, para los de Nueva York, es como si fuera un Central Park, digamos, versión subdesarrollo, pero No, mucho verde qué bello, y muy bueno. el, por favor, el Parque de la Plata con los Shingo Biloba es una Es belleza, bellísimo. bellísima. La entrada al Museo de Ciencias Naturales, Los con los paseos, chingos. sí. Vos sabés, la fachada del Museo de Ciencias Naturales se parece muchísimo a la fachada del Metropolitan, con los dos Sí. leones. Sí. Y hay otro en Brooklyn, que es el Museo de Arte de Brooklyn, que se parece todavía más. Bueno, obviamente derivan de un canon Sí. y están esparcidos por el mundo, ¿no? Bueno, vos hace un rato hablabas de la escuela del Hudson y pensaba en Palladio y en todo lo que digamos, eso significó en el mundo y cómo esos cuadros de la escuela digamos, del siglo XIX tienen esos templetes, las casas palladianas, no sé, las villas famosas y que han sido objeto de representación en toda la historia del arte. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, acá el Río de la Plata también, dentro de nuestras posibilidades, pero no es competir, es, digamos, ver No, no. posibilidades distintas en momentos distintos. Pero tu infancia en La Plata fue buena porque te marcó, te signó para que seas quien sos hoy, para poder seguir siendo joven en tu pintura y buscando, joven siempre, ¿no? Eso es indudable porque somos muy jóvenes, eso, tenemos la misma edad. Pero Bueno, además, desde una tu perspectiva pintura es histórica, joven. somos unos niños. Indudable, indudable. Bueno, Alfredo, un placer enorme esta charla. Queda pendiente para hacerla en vivo cuando vuelvas a La Plata y podemos hacerla también con Leonora en el museo, así también nos cuenta un poco ella de su hacer artístico. Absolutamente, te lo tiene que contar ella. Bueno, así que queda, yo ya el café lo terminé, así que mucho no puedo decir, pero quedará más café pendiente para disfrutar con amigos como vos. Y bueno, y cuando la presencialidad lo permita, el museo estará abierto para una muestra tuya. Veremos en tu agenda cuando volvés a La Plata, que sé que en algún momento vas a venir porque tenés familia. Con esta invitación voy a volver antes, seguramente. Perfecto. Bueno, seguiremos después charlando de la muestra, pero la invitación está hecha y más que en público, así que te esperamos. Fantástico. Muchas gracias por contarnos tu vida en Nueva York y bueno, y tu paso de artista por el mundo. Gracias, felicitaciones por lo que haces. Gracias a vos, Walter. Un abrazo enorme y bueno, seguimos contando nuestras actividades. El próximo viernes, en este café, estará Leticia Pasaglia, también profesora en la Facultad de Bellas Artes. Ella es la curadora del MACLA, del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Así que podremos compartir un café con ella y seguir charlando. Bueno, gracias a todos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme, Alfredo. Y gracias, Walter. A vos.